Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Para nuestra iglesia Palabra Viva y el Ministerio de Escuela Dominical es grato contar con su compañía. La iglesia, pensando en llevar la palabra de Dios a sus hijos, ha venido desarrollando las enseñanzas en vivo todos los domingos, a las 10 de la mañana para los jóvenes de 13 a 16 años, a las 11:30 de la mañana para los chicos de 7 a 12 años, y para los niños estamos publicando un video en nuestras redes sociales. Entendemos que para el fortalecimiento de la fe en Dios de sus hijos es necesario trabajar en equipo con la familia. Y para ello, hoy damos continuidad al exitoso taller de padres denominado Corrigiendo con Amor, celebrado el 26 de junio del presente año. Por eso contamos con el acompañamiento y la asesoría de la doctora Elizabeth Ricaurte y la doctora Paola Medina. Sin más preámbulos, damos la palabra a nuestra coordinadora general de Escuela Dominical. Hola, muy buenas noches, queridos padres de familia. Espero se encuentren muy bien disfrutando de este tiempo en casa. Y lo más importante, donde nunca falte la comunión con Dios, a través de su palabra y la oración. Recordemos que con Dios todo es posible. Es para la escuela dominical muy grato poder contar con este espacio, donde no solamente tenemos interacción con los niños, sino que en este momento la estamos teniendo con ustedes, los papás. Sabemos la responsabilidad que ustedes tienen acerca de la crianza de sus niños, y en estas, y más en estas condiciones actuales. Así que queremos aportar un granito de arena a esa labor tan importante que ustedes como papás desarrollan en la formación de sus niños. Por esta razón, como lo mencionó Cata, a través de ese taller que se hizo el 26 de junio, quedaron quizá muchas dudas, muchas preguntas, las cuales no se pudieron resolver en ese mismo momento por cuestión de tiempo. Pero la doctora Elizabeth y Paola se comprometieron a elaborar un material con esas preguntas que ustedes hicieron. Así que, como lo prometido es deuda, en esta oportunidad, ellas se dieron a la tarea de desarrollar este material para que esté a su disposición. Esperamos que este material sea de gran apoyo y de gran ayuda para que ustedes continúen corrigiendo a sus hijos con amor. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Paola Medina es licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Neuropsicología Infantil Escolar y cuenta con una experiencia de 15 años de trabajo con primera infancia y población vulnerable. Pertenece al Ministerio de la Escuela Dominical hace 10 años y hoy nos va a acompañar para absolver algunas de las preguntas que ustedes plantearon en la primera parte de este taller. Buenas noches a todos, me encanta acompañarlos en este tiempo y vamos a resolver las preguntas que muchos de ustedes tenían y quisieron compartir con Elizabeth y conmigo. ¿Podemos ejercer autoridad sin ser autoritarios? Bueno, lo primero es recordar que en el rol de papás siempre debemos establecer modelos de crianza efectivos y recordar que cada una de las familias es distinta. Nosotros los papás no somos los amigos de nuestros hijos, por lo tanto debemos generar acciones frente a los comportamientos que los niños hacen o realizan en la cotidianidad. Entonces, ejercer la autoridad sin ser autoritarios es pasar a un tipo de crianza del tipo democrático. Entonces, lo primero que podríamos hacer como papás es evaluar qué tipo de modelo estamos siendo para nuestros hijos y de acuerdo a eso, ver qué tanto ellos han copiado de nosotros. Lo segundo que podemos hacer es mirar los acuerdos y los límites que vamos a instaurar en nuestro modelo de crianza en cada uno de los hogares. Como les decía al inicio, entendiendo que cada una de las familias es distinta. Entonces, si tenemos acuerdos y límites establecidos para nuestros hijos, los cuales ellos conocen, los cuales saben que deben cumplir de cierta manera, pues va a ser mucho más fácil que nosotros los podamos guiar
en un modelo de crianza democrático y no autoritario. Y por otra parte, pues hacer uso de la comunicación asertiva. Esto nos va a permitir que nosotros podamos confiarle a nuestros hijos tareas, que podamos confiarle a nuestros hijos modelos y cosas que ellos lleven a cabo, y de esa manera ellos nos van a ayudar y vamos a conformar como ese equipo cooperativo que va a ser mucho más fácil llevar la crianza a nivel general, que solamente haya una persona que sea como la autoridad, aunque debe ser así, el papá es la autoridad, el mamá es autoridad, eso nunca debe cambiar, pero los hijos saben que van a ayudar a complementar ese modelo de autoridad. Por eso sería ideal que nosotros dejáramos de pensar en esos modelos autoritarios y pasáramos a tener modelos de crianza mucho más democráticos. ¿Cómo se puede recuperar la autoridad y qué castigos usar? Bueno, lo primero que debemos recordar es que hablar de castigo, pues debemos evaluar qué tipo de castigos estamos utilizando al interior de nuestras familias. Lo que deberíamos pensar más bien es qué tipo de consecuencia va a tener una determinada acción de nuestros hijos. Entonces, recuperar la autoridad va a ser un proceso distinto, porque nosotros, los papás, hemos acostumbrado a nuestros hijos a ciertas pautas, a ciertos modelos. Y cuando vamos a tomar la decisión de cambiarlos, nosotros somos los que debemos poner la pauta para que ellos puedan comprender definitivamente que las cosas van a cambiar. Es decir, que el emperador ya no va a ser el niño, sino que quien va a tomar el nivel de autoridad dentro de la casa será papá y mamá. Por lo tanto, lo primero que los padres deben hacer es no darse por vencidos cuando van a comenzar a cambiar esos modelos en cuanto a recuperar su autoridad. Saber que es muy importante, ¿sí?, que durante mucho tiempo como padres hemos reforzado ciertos patrones de conducta y modificarlos va a ser difícil. Entonces es necesario que nosotros primero estemos conscientes que va a ser un proceso que va a tardar. Y segundo, que va a ser muy importante que nosotros tomemos acciones de las cuales hagamos partícipes también a nuestros hijos. Entonces, lo primero que yo pensaría que deberíamos cambiar un poco es pensar en aquello de castigos, sino más bien consecuencias. Entonces, ¿qué haríamos para recuperar la autoridad? Primero, hacer una autoevaluación en cuanto a qué no funcionó con lo que veníamos utilizando y qué cosas vamos a implementar nuevas. E implementarlas por un largo tiempo, entendiendo que incluso nuestros hijos se van a oponer, pero que nosotros como padres debemos ser persistentes en todo tiempo para que esto pueda tener un efecto a futuro. Lo segundo es que si yo voy a buscar recuperar la autoridad, debo buscar también que haya una parte colaborativa de parte de los hijos. Entonces, también los vamos a incluir a ellos en ese cambio. Y lo tercero, pues cambiar las rutinas y los ambientes y los límites a los cuales los teníamos acostumbrados, colocando ahora límites mucho más afectuosos, límites que se entiendan, límites que sean claros para nuestros hijos. Y lo cuarto, pues cumplir con las consecuencias, ¿sí? Si hay una mala acción, nosotros debemos cumplir con la consecuencia que le dijimos que iba a suceder. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si nuestros niños, por ejemplo, tenemos el acuerdo que cuando terminamos de comer, todos recogemos nuestro plato y lo llevamos a la cocina. Ese es el acuerdo. Pero resulta que nuestro niño en muchas ocasiones, no solamente con una sola vez, porque no lo hizo una vez, entonces va a haber una consecuencia, sino que en repetidas ocasiones no lo hace, sino que lo deja ahí o aparte hace otra cosa con el plato. Entonces la consecuencia va a ser que si él no lo hace, pues va a tener que lavar todos los platos. Esa sería la consecuencia. Pero si nosotros como papás no cumplimos la consecuencia, lo que le estamos diciendo también a nuestros hijos es, tú puedes hacer lo que tú quieras y no va a haber ningún problema. Entonces, lo importante es que nosotros seamos muy consecuentes con lo que decimos y con lo que establecemos,
para que precisamente esos modelos de autoridad pues sean explícitos dentro de nuestro hogar y sepamos que ese modelo de autoridad pues obviamente se está superponiendo, que ya se quiere establecer. Y pues pensaría que, bueno, hablar de castigos, pienso que Elizabeth ahorita nos puede ilustrar un poco más acerca de lo que realmente es un castigo, porque a veces castigo lo traducimos como con algo físico, como con algo que de pronto puede dañar, y no realmente siempre los castigos van enfocados en esa vía. Muchas gracias, doctora Paola. La siguiente pregunta es, ¿cuando se castiga, se pierde autoridad y respeto? Bien. Si hablamos de golpes y palabras que lesionan la integridad del otro, evidentemente se pierde la autoridad y se pierde el respeto. Porque lo que están haciendo nuestros niños es afirmar el temor, es afirmar la reprensión, es afirmar tipos de emociones que quizás no son positivas. Entonces, si nosotros, como veníamos hablando anteriormente, les hablamos más acerca de las consecuencias, ¿sí? Ellos no van a perder de foco que su papá es autoridad. Y lo que van a entender es que su papá está en el rol de querer ayudarlos en ese tiempo de vida. O sea, los niños de 0 a 6 años todavía no hacen reflexiones muy grandes sobre lo que puede ser una consecuencia o lo que puede ser un castigo. Simplemente ellos lo que hacen es como tratar de entender incluso la emoción que eso les puede generar. Entonces, si nosotros les hablamos a nuestros niños que sus acciones tienen consecuencias positivas y negativas, los niños van a aprender a respetar y van a conocer hasta dónde pueden llegar, sin necesidad de que todo el tiempo nosotros estemos utilizando un lenguaje impositivo, diciéndole no lo hagas, si lo hagas, eso es correcto, eso es incorrecto, porque los niños simplemente en la vivencia de su contexto van aprendiendo muchas cosas y se van dando cuenta qué es lo positivo y qué es lo negativo. Entonces, para ejercer un modelo de autoridad efectivo, lo primero que podríamos hacer es establecer rutinas familiares en donde cada uno entienda que su rol es importante, que el rol de papá es importante, pero que también el rol de hijo es importante. Lo segundo que podemos hacer es que si el padre ha ocasionado daño a su hijo, es necesario que también el papá pida disculpas a sus hijos. A veces los papás nos cuesta un poco pedir disculpas a nuestros hijos y más si, digamos, están en esa edad de los 0 a los 6 años. Ay, pues yo que le voy a pedir disculpas, él no entiende. Entonces, a veces queremos que entienda la consecuencia, a veces queremos que entienda la acción mala, pero cuando nosotros la ejecutamos hacia él, no la entiende. Entonces, digamos que lo que debemos hacer es ser equilibrados en cuanto a eso. Lo tercero es pues establecer los límites a los niños, ¿sí? Si yo lo voy a castigar con un golpe porque dejó caer un plato, debo pensar si realmente mi reacción, ¿sí?, está siendo justificada porque se cayó el plato y se rompió o porque sencillamente yo perdí la paciencia y lo último que me queda como en las manos es emplear los golpes para con el chiquito. Entonces, digamos que lo que nosotros como adultos debemos hacer es evaluar qué me está llevando a mí a reaccionar. Y en cuanto a eso, si nosotros tenemos límites claros con nuestros hijos de lo que se puede y lo que no se puede hacer en casa, en una forma sencilla, ellos lo van a entender. Comprendamos que los niños de 0 a 5 años no entienden la frase pórtate bien. Para ellos no es claro qué es portarse bien. Para nosotros sí, pero para ellos no. Entonces, por lo tanto, yo debo cambiar mi lenguaje y debo decirle, me gusta cuando tú comes y no tiras la comida. Él va a entender qué es lo que el papá está esperando de él y va a entender que si él cumple con eso, pues no va a recibir ni una consecuencia ni una reprensión, sino que por el contrario, todo va a funcionar bien. Y cuarta cosa, que es la más importante de todo esto, es no corrijamos con ira, porque esto simplemente lo que nos muestra es que perdimos el control. Y en ese perder el control,
no solamente salen lastimados los niños, sino que nosotros también salimos lastimados. Precisamente porque cuando ya caemos en cuenta de lo que hemos hecho, nos damos por enterados de que le hicimos mucho daño a nuestro chiquito y que también nosotros como papás estamos sufriendo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que castigar no significa golpear o decir malas palabras o hacer este tipo de cosas, sino que nosotros entendamos que cuando hay algo malo, hay una consecuencia. También cuando hay algo positivo. Pero si nosotros utilizamos un lenguaje asertivo, muy seguramente nuestros niños van a comenzar a comprenderlo y a entender qué es lo que nosotros como papás estamos esperando de ellos. Muchas gracias, doctora Paola. En la temática La disciplina, las preguntas planteadas por los padres en el taller fueron las siguientes. ¿Cómo lograr que los niños hagan caso y no tener que repetir una y otra vez? Bien, como les decía, es muy importante el lenguaje que nosotros utilizamos con nuestros niños de 0 a 6 años, porque ellos todavía no hacen asociaciones gramaticales bastante largas y las frases de ellos incluyen, no sé, a veces son de 4 palabras, 5 palabras, porque ellos hasta ahora están comenzando en esa elaboración del lenguaje verbal y de fluidez y de semántica y bueno. Entonces, si nosotros utilizamos un lenguaje sencillo, va a ser mucho más fácil que no tengamos que repetir, ¿sí? Muchas veces le decimos, recoja, y hay un montón de cosas por ahí. Están los juguetes, está la ropa, está otra cosa, y el niño se queda como, ¿qué voy a recoger? Mi mamá me está diciendo recoja, pero ¿qué recojo? Cuando yo hago el acompañamiento como papá y le digo, mira, quiero que recojas los juguetes, el niño va a entender que son los juguetes los que la mamá quiere que recoja y no va a tener que repetir una y otra vez la misma cosa. Entonces, es muy importante que nosotros utilicemos un lenguaje sencillo y que nuestros niños sepan lo que nosotros estamos esperando de ellos y que se lo expresemos de una forma clara, ¿sí? Que nosotros sepamos decirle a nuestros niños lo que necesitamos, lo que queremos, lo que percibimos del contexto para que ellos lo puedan entender. Si muchas veces nosotros queremos que nuestros niños hagan algo, pero como papás a veces no queremos hacer ese espacio de modelaje y nosotros como papás debemos modelar a nuestros hijos. Entonces, ven, te voy a enseñar cómo se guardan los juguetes. Quiero acompañarte a guardar los juguetes. Cuando el niño se siente acompañado, no siente la presión de que tiene que hacer algo, sino que por el contrario siente que el papá se siente muy orgulloso y feliz de lo que está haciendo, entonces lo va a hacer con muchísimo más gusto. Entonces, cuando el papá le dice, me siento feliz porque tú recoges los juguetes, me siento feliz cuando tú no eres grosero con tu abuelito, o me siento feliz cuando X o Y cosa, el niño va a entender que esa acción que él está haciendo produce felicidad en su papá. Entonces, para él va a ser mucho más claro entender. Entonces, de esa manera, nosotros no vamos a tener que estar repitiendo y estar repitiendo y estar repitiendo cosas. Ahora, algo que es importante es que nosotros podemos decirle, lo estás haciendo muy bien, o mira qué bien, me gusta lo que haces, pero debemos tener cuidado también con elogiarlo demasiado, porque muchas veces ese también es un error, entonces debemos caer como en la zona del equilibrio, porque muchas veces elogiar mucho a nuestros niños hacen que a veces ellos entren en un nivel de yo soy perfecto, no cometo errores, y cuando los cometen, entonces se frustran porque no pueden asumirlos. Entonces, que haya como un equilibrio en esas cosas que son necesarias para que nuestros niños entiendan qué es lo que queremos y nosotros no tengamos que repetir. Muchas gracias. La siguiente pregunta planteada por los padres en la primera parte de este taller, Corrigiendo con Amor, es ¿qué hacer cuando son desafiantes? Bueno, lo primero que debemos entender es que en esta conducta, cuando un niño es desafiante, lo que se está presentando es que el niño tiene una meta equivocada a la cual llegar. Entonces, por lo anterior, lo importante o lo que deberíamos hacer nosotros como papás es
lo que les he hablado ya reiterativamente, la parte del modelaje. Entonces, verifiquemos, ¿sí?, que el niño no haya copiado cosas que nosotros hacemos. A veces nosotros decimos, pero es que él grita demasiado. Pero a veces usted como papá no se escucha y no se da cuenta que usted todo el tiempo para cualquier cosa está gritando en su casa. Entonces, ¿el niño qué está haciendo? Viendo ese patrón de conducta y por tanto lo copia. Entonces, por lo tanto, el niño cuando habla, no habla, sino que grita, y a los papás entonces eso le, pero no grites. Pero cuando usted le está diciendo eso, le está diciendo gritando. Entonces, lo primero es verificar que el niño no haya copiado un patrón de conducta de los cuidadores. Eso es lo primero. Lo segundo, identificar esa emoción. ¿Por qué él está siendo desafiante? ¿Por qué cuando yo le digo algo, él se burla? ¿O por qué cuando yo le digo algo, él toma acciones extrañas? ¿O por qué cuando yo le digo algo, simplemente sale y se va? Entonces debemos identificar qué es lo que está ocasionando que se presente esa conducta. ¿Quiere llamar su atención de alguna manera? Quizás porque tal vez usted como papá no le dedica el tiempo suficiente. ¿Quiere mostrarle de alguna manera que él es importante? Entonces tendríamos que evaluar por qué él está haciendo así. Lo tercero es, hablemosle acerca de la autoridad. Mostrémosle quiénes somos nosotros sin necesidad de decirle, yo soy tu papá y como yo soy tu papá, tú haces lo que yo diga. Porque ese es un modelo de autoritarismo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, mira, yo soy tu papá, te quiero ayudar, ¿sí? Pero si tú no me dices qué es lo que pasa, yo no te puedo ayudar. Y muchas veces los niños nos van a contar cuáles son las causas que los han llevado a comportarse de ciertas maneras o no. Pero es mucho más fácil que nosotros como adultos observemos lo que el niño hace cuando se presentan este tipo de conductas. Lo otro es que cuando ellos hacen eso, están buscando también retarnos de cierta manera. Entonces, ¿qué tanto nosotros como papás estamos cayendo en ese juego? ¿Qué tanto cuando el niño se burla, entonces yo me pongo triste y yo, ay, mi hijo se burla de mí, sino que por el contrario yo lo llamo a cuentas y le digo, ven, no te vas a burlar, porque yo no me estoy burlando de ti. Y entrar a tener un diálogo con ellos. Aunque ellos son pequeños, ellos entienden las expresiones de nuestro rostro, cuando nosotros estamos felices, cuando nosotros estamos enojados. Y a los niños no les gusta ver a sus papás enojados. Cuando la expresión de nuestro rostro cambia, el niño va a saber que nosotros le estamos hablando en serio y que no es un juego. Y lo último que debemos tener en cuenta es si esta conducta es reiterativa, ¿sí? Por más de 4 meses, casi 3 días a la semana, tendríamos que evaluar si es un trastorno que corresponde pues a negativistas desafiantes, pero pues eso ya lo evaluaría una persona profesional. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué los niños se pueden golpear en un momento de pataleta? Esto puede suceder pues por falta de control y porque ellos no están entendiendo lo que les está sucediendo, no están entendiendo como ese estado por el cual están pasando. Ese estado es un estado de hiperexcitación, entonces ellos no lo pueden comprender y en muchas ocasiones tienden a golpearse. Lo que nosotros como papás podemos hacer es ayudarles a gestionar esas emociones. Es muy importante que en los primeros años nosotros como papás les hablemos acerca de las emociones a nuestros niños, que les contemos qué es la ira, qué es la tristeza, qué es el enojo, qué son todas las emociones y que ellos puedan decirnos a nosotros, no, me siento enojado, papá. Cuando ellos gritan es porque ese grito es lo que ellos están sacando de adentro porque no tienen una forma de cómo hacerlo con palabras. Entonces nosotros los papás lo que podemos hacer es ayudarles a ellos a gestionar ese momento de emoción que están sintiendo. Entonces lo primero es que no vamos a permitir que se haga daño. Entonces usted ve, no, hay muchas personas que dicen, no, pues si el niño está muy enojado, usted deje que se calme.
Pero si usted ve que su hijo se está dando contra las paredes, pues obviamente usted no va a esperar que se calme, sino que tiene que ejercer una acción sobre el chiquito. Entonces lo más importante es tomarlo de sus brazos, abrazarle con fuerza para que él como que comience a sentir el aquí y el ahora, porque en ese momento él está tan alterado que no sabe ni qué está pasando ni por qué está pasando. Entonces si yo le hago sentir el aquí y el ahora, el niño va a comenzar a calmar. Y lo que nosotros le vamos a decir es, lo vamos a tranquilizar, pero no diciéndole que no pasó nada, que no ocurrió nada, porque sí ocurrió. Y tenemos que hablar frente a lo que ocurrió. Entonces es importante que nosotros estemos ahí como papás acompañándole y posteriormente verificar qué fue lo que hizo que el niño reaccionara de esa manera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y cuando nosotros comenzamos a observar esas cosas, vamos a saber qué cosas es las que lo están disparando, qué cosas disparan esos momentos álgidos en la vida del niño y vamos a poder intervenir como padres. Pero lo más importante es que nosotros como papás los estemos acompañando en ese momento en donde ellos no pueden canalizar esa emoción que están sintiendo, pero lo ideal es que papá esté ahí cerca para que él pueda sentir la calma y los niños puedan serenarse. De esa manera, pues va a ser mucho más fácil manejar este tipo de situaciones que en ocasiones se presentan. La mayoría de veces es porque no se les complace, porque ellos querían algo y se les dio otra cosa, o porque no manejan la tolerancia a la frustración, pero todo esto obedece a que nosotros como papás no hemos intervenido en el momento oportuno para que estas cosas no se puedan presentar. Muchas gracias. Frente a la temática de la disciplina, nuestra última pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de ejercer disciplina? Pues bien, la dinámica de cada familia pues es completamente distinta. Por lo tanto, no existe una receta para todo el mundo y a todo el mundo no le funciona en su casa las mismas cosas. Entonces, cada una de las familias lo que debe buscar es qué es lo que a nosotros como familia nos une, pero qué es lo que a nosotros como familia también nos está separando. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es mostrar qué tipo de crianza queremos que haya en nuestros hogares. Entonces, lo que les decía, lo importante es que en nuestros hogares haya un tipo de crianza o un modelo de crianza democrático. De esa manera va a ser mucho más fácil guiar a nuestros hijos y nosotros como papás nos vamos a poder desenvolver mejor. Entonces, lo primero es establecer cuáles son esas cosas que aman todos los miembros de la familia. Las conductas, las acciones, ¿qué es lo que más aman? No sé si ustedes como papás han visto que ahora en los hogares hay unos afichitos que dicen en esta casa está prohibido gritar, en esta casa se celebra con abrazos, en esta casa, y son cosas que todo el tiempo nos están recordando qué es lo que pretendemos en nuestra casa, cuál es la mejor forma de ejercer disciplina. Entonces, cuando yo ejerzo disciplina, no cuando reprendo y no cuando castigo, sino cuando me estoy anteponiendo a que las cosas que no quiero que pasen, entonces no ocurran. Entonces yo me armo un plan, ¿sí? Para que lo que no quiero que ocurra en mi casa, pues yo lo tengo controlado. Entonces yo ya sé qué cosas no le gustan a papá, qué cosas no le gustan a mamá, pero también qué cosas no le gustan a nuestros hijos. A veces nosotros como papás exasperamos a nuestros hijos, ¿sí? Nosotros queremos como papás que todo el tiempo nuestros hijos se porten bien, que sean los mejores, que, wow, top 10 nuestros hijos. Pero nosotros como papás a veces los exasperamos, les pedimos cosas que ni siquiera ellos están preparados para asumir, o les ponemos retos demasiado altos, o les exigimos demasiado, y no les acompañamos en ese proceso. Entonces lo primero es, ¿qué quiero yo de mis hijos? ¿Y cómo los voy a acompañar yo en ese proceso para ejercer ese mejor modelo? Lo segundo, ¿cuáles cosas no son aceptables ni negociables al interior de la familia? O sea, cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, a papá y a mamá no se les golpea. Eso no puede ocurrir. Ese debe ser un límite que debe estar muy establecido en los niños de esta edad.
Entonces, eso también nos va a ayudar a ejercer un modelo de disciplina de manera asertiva. Lo tercero, cómo nos sentimos cuando los miembros de nuestra familia incumplen los acuerdos. ¿Cómo me siento yo cuando mi hijo no cumple? Demostrarle a mi hijo cómo yo me estoy sintiendo. Mira, me siento enojada porque tú no hiciste esto. O ¿sabes qué? Me siento decepcionada. Y lo mismo con nuestros hijos. A veces los niños de 0 a 5, hoy por ejemplo una niña me decía, yo le pregunté, ¿por qué hiciste ese dibujo? Y me dijo, porque mi mamá ya no está conmigo. Entonces ella arrugó la hoja. Y eso me mostraba cómo ella se sentía adentro, qué estaba pasando adentro. Mi mamá ya no quiere estar conmigo. Entonces ellos a veces lo reflejan en cosas así, en arrugar los papeles, en dibujar con mismos colores, en hacer muchas cosas. Entonces entender cómo se siente el otro. Si yo entiendo cómo se siente el otro, yo voy a poder ejercer un modelo de disciplina positiva en mi casa. Y lo cuarto es que siempre van a haber consecuencias positivas y negativas, pero frente a las consecuencias negativas yo debo ser firme para que mis hijos sepan que yo lo que estoy haciendo es querer guiarlos y querer hacer que ellos entiendan que hay cosas que son importantes cumplir, que hay cosas que son importantes hacer. Y de esa manera vamos a poder tener un modelo de crianza mucho más efectivo. Muchas gracias por todo el apoyo, doctora Paola. En la temática relacionada con resolución de conflictos, la pregunta planteada por los padres es ¿cómo manejar las peleas entre hermanos que se encuentran en edades similares? Bien, en cuanto a los niños de edades muy cercanas, lo principal es que ellos sepan que quien tiene la autoridad es el papá. Entonces, papá tiene el sartén por el mango. Pero hay varias cosas que es importante que nosotros como papás evaluemos, ¿sí? Muchas veces los niños se pelean por los juguetes o porque quieren determinadas cosas, pero también es importante que nosotros como papás sepamos si en algún momento nosotros los estamos comparando. Entonces, si nosotros como papás estamos entrando en un modelo de comparación, ¿sí? En niños de 0 a 6 años, le estamos diciendo, pero mira cómo tu hermano ya sabe coger el lápiz bien. Entonces el niño ya no va a ver a su hermano como su hermano, sino como su rival. Y en ese orden de ideas vamos a comenzar a tener diferencias entre los hermanos. Entonces lo principal es qué modelo de lenguaje estoy usando yo para referirme a cada uno de ellos. Entender que nuestros hijos son diferentes y cada uno lleva un proceso diferente, por lo cual nosotros no podemos entrar en comparaciones. Lo segundo es identificar la causa que está generando esa pelea, ¿sí? Entonces yo voy a llegar al momento en donde ellos están peleando y lo que voy a hacer es observar lo que está ocurriendo, ¿sí? Y me voy a dar cuenta si hay alguno que tomó la iniciativa precisamente para discutir o para entrar en ese momento álgido. Entonces lo que voy a hacer es observar. Pero aparte de observar, les voy a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y en muchas ocasiones lo que ellos van a hacer es quedarse en silencio o comenzar a culpar al otro. Entonces, en ese ir y venir de cosas, lo que nosotros vamos a identificar es qué es lo que ocurre y cómo yo como papá voy a intervenir. Entonces, si están peleando por los juguetes, sencillamente lo que puedo hacer es mirar de qué manera puedo decirles, miren, van a jugar con esto. No, no queremos jugar con esto. Ah, ok, entonces nadie juega. Y que se den cuenta que ustedes están ejerciendo autoridad. Lo otro es que también ustedes pueden, en determinado momento, llamarlos a ellos y hablar acerca de esas cosas. Cuando ustedes se pelean, ¿por qué se pelean? No, porque mi hermanita me dice que yo juego mal y entonces ustedes se van a dar cuenta de qué razones están motivando a los niños para tener esas peleas. Y lo otro es generar consecuencias frente a esas actitudes. Hay una cosa y es que pueden haber diferencias entre los hermanos. Eso siempre va a pasar. Si las tenemos con nuestro esposo, con los amigos, con todo el mundo tenemos diferencias. Con nuestros hermanos mucho más.
Entonces siempre van a haber diferencias, pero lo que como papás no podemos permitir es que esas diferencias pasen a otro nivel. Entonces al nivel de agredirse verbalmente o físicamente. Eso no lo podemos dejar ocurrir. Y en esta edad está muy propicio que nosotros podamos intervenir con ellos y decirles basta, hasta acá, tomar riendas en el asunto. Si ellos se están golpeando, llamarlos a la calma. No nos vamos a golpear, no es recordarles los acuerdos que como familia tenemos. No nos vamos a golpear, vamos a calmarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están así? Y pues para evitar este tipo de cosas, principal, enseñarles a compartir a nuestros hijos. No podrán compartir las mismas cosas y los mismos gustos, porque si uno es niño y otro es niña, pues a cada uno le gustará cosas diferentes, pero sí hay momentos para compartir. Que nosotros seamos equitativos. Si quizás cuando ellos pelean, nosotros vamos más siempre al mayor, porque es que el mayor ya entiende más y el mayor es el que tiene la culpa, entonces yo lo castigo más, de acuerdo a las preguntas que habían con anterioridad. Entonces no podemos obrar de esa manera. Ser equitativos me dice que si ellos estaban peleando, los dos deben tener una consecuencia. Tercero, hablarles acerca de los modales, que es muy importante y es algo que hoy en las familias quizás se ha perdido un poco, pero que es muy importante mantener. Los modales son imprescindibles. De esa manera nuestros niños van a saber tener un mejor comportamiento. Y cuarto, pues verificar si ellos están recibiendo influencias de alguna cosa, de lo que usted hace, de pronto de otra persona que venga externa, la empleada, el conductor, no sé, otra persona puede tener ciertas cosas que los niños copian y quieren replicarlas con sus hermanos en cuanto a lo negativo. Entonces, verificar si a través de la televisión o a través de los medios de comunicación, ellos están viendo que es bueno que los hermanos se peleen, porque hay muchos programas que nos muestran eso y nosotros como papás a veces no nos damos cuenta. Es necesario verificar esas influencias. Agradecemos, doctora Paola Medina, su participación en este taller. Ahora continuamos con la doctora Elizabeth Ricaurte. Ella es psicóloga y especialista en manejo de adicciones, con conocimientos en atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual, estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento y orientación familiar. Tiene una experiencia de 10 años con entidades del Estado y acompañamiento a población vulnerable y familias en conflicto. Pertenece a nuestro Ministerio de Escuela Dominical hace 3 años. Bienvenida, doctora Elizabeth. Entre las preguntas planteadas por los padres en este taller desarrollado el 26 de junio de Corrigiendo con Amor, la primera pregunta asociada a la temática de resolución de conflictos es ¿cómo manejar las peleas entre hermanos que se encuentran en etapas diferentes? Uno está en la etapa de la adolescencia y el otro está en la etapa de infancia. Buenas noches a todos. Este espacio es muy importante para que podamos conocer todo aquello que se maneja en la adolescencia y en la primera infancia. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que debemos tener claras las reglas que van a presentarse en estas situaciones. Es decir, vamos a tener reglas para la comida, vamos a tener reglas para jugar, qué está permitido y qué no entre el niño y el adolescente. Otro tema es, vamos a ignorar las disputas menores, aquello que realmente sea más una pataleta tanto del niño de 5 años como realmente un momento de discordia del adolescente. ¿Eso qué quiere decir? Podemos usar una técnica en este momento. Un ejemplo sería, en este momento, vamos a contar hasta 30 y voy a devolverme a 1 hasta que ustedes logren calmarse. Entonces empezamos en cuenta regresiva, 30, 29, para que en ese momento es un tiempo de retirada y que ellos deben entender que ese tiempo es para que se calmen, dejen de gritar si lo están gritando, dejen de tirarse los juguetes la niña al adolescente y la adolescente estar manoteando. Y si de alguna otra manera esto no sucede, entonces vamos a generar otro tipo de medidas como retiro de privilegios, que eso se tenga claro dentro de las mismas reglas que ya habíamos mencionado.
Otra cosa son las conductas inaceptables, que ellos lo tengan claro, que no van a haber agresiones entre ellos, ni insultos desagradables, y allí es importante trabajar mucho estableciendo con cada edad. ¿Por qué? Porque estamos en diferente etapa. Es diferente hablar con un niño de 5 años a hablar con un adolescente. Entonces al niño de 5, sin embargo, se les debe dejar claro que ellos son hermanos y como tal se deben respetar. Es algo que debe regirse siempre desde algo que ya nos había nombrado la doctora Paola, y es desde el modelaje. Modelaje es de los padres. Cuando el padre respeta a cada uno de sus hijos al referirse en ellos, y modelaje entre ellos mismos. Entonces también vamos a mirar un tema que es enseñar en momentos de tranquilidad cómo resolver los conflictos. Es decir, antes de que inicie el conflicto, vamos a enseñarles que se deben tranquilizar, que debemos pedir el favor, que debemos estar de acuerdo y que no debemos gritar. Estos temas antes del conflicto son importantes, que lo que le vamos a decir es: esto es muy importante para que tú no tengas que pelear por algo que realmente no es necesario. Se puede hablar porque tienes que gritarle a tu hermano, pero eso debe hacerse antes del conflicto, para que una vez el conflicto se pueda intervenir diciendo: definitivamente esta no es la forma de resolverlo. Inicialmente lo que se puede hacer es, cuando ese problema se pueda solucionar entre ellos, lo que uno puede hacer inicialmente es hacer como una premiación a ese buen comportamiento, teniendo en claro qué es un buen comportamiento, porque buen comportamiento se puede malinterpretar en los niños, porque dice: bueno, pero es que yo soy bueno porque yo quiero a mi papá, yo quiero a mi hermano, yo quiero a mi mamá, pero eso no significa el buen comportamiento que estamos teniendo. Entonces es dejar claras desde el principio las reglas para que así mismo podamos corregirlos. Muchas gracias. Muchas gracias. En nuestra nueva temática, que está orientada a separación, la primera pregunta planteada por los padres es: ¿cuáles son los mecanismos idóneos para que los niños entiendan el proceso de separación de sus padres? Bueno, para ello vamos a entender un parámetro muy importante, y es que la ruptura es una experiencia dolorosa en cuanto dejan de estar juntos como padre, y en esta etapa de los 0 a los 5 años no hay una total comprensión de que la relación culminó. Por ello es muy importante explicar algunas pautas para eso. Entre esas pautas tenemos: lo primero es explicar la decisión que se tomó de manera conjunta o de forma individual, pero deben hacerlo juntos, es decir, papá y mamá deben ir y hablar con el niño. ¿Cómo? Un ejemplo podría ser, no vamos a seguir viviendo juntos, pero ten en cuenta que te amamos, que cada uno estará contigo, jugando, haciendo tareas, que aunque no estamos en el mismo espacio, siempre estaremos contigo. Darle esa tranquilidad de que definitivamente van a estar ahí. Lo segundo es explicar que la decisión de no estar juntos es una decisión solo de papá y mamá, y que el niño no tuvo ninguna incidencia en esa relación, en esa decisión. ¿Por qué? Porque ellos tienden a culparse y empiezan, si es un niño ya de 5 años, empieza a pensar y decir: ¡ay, por la pataleta de ayer, yo vi que pelearon mis papás! Entonces hay que quitarle esa culpa y decirle: fue una decisión solo de papá y mamá. Porque desde los 5 años, 4 o 5 años, ellos empiezan a preguntar si hay algo que ellos tuvieron la culpa. Entonces, por eso debe ser muy claro para el niño que no tienen culpas. Lo tercero es mirarlo y comunicarlo de una forma asertiva. Explicar que tendrá tiempo con los padres y que van a estar con él. Y lo más importante acá es que sea muy reiterativo el tema de: no vamos a volver a vivir juntos, papá y mamá no van a estar juntos. Porque normalmente el niño empieza a preguntar reiterativamente: ¿y cuándo van a vivir juntos? Sobre todo estamos hablando de niños de 2, 3 años. ¿Y cuándo van a estar juntos otra vez? ¿Y cuándo? Entonces, nuevamente, armándose de mucha paciencia y tranquilidad, sobre todo del papá, de estarle diciendo: los papás
no van a estar juntos, pero recuerda que siempre seremos tus papás. Muchas gracias. La siguiente pregunta está relacionada con la anterior y consiste en: ¿cuáles son las pautas para manejar la custodia compartida? Bueno, este es un punto muy importante relacionado con el anterior, porque es aquí donde realmente los niños pueden tomar que la separación no es un problema, sino que sigue teniendo la misma tranquilidad de que los dos están juntos. ¿Por qué? Porque vamos a explicarle que él va a tener tiempo con su papá y la familia de su papá, con su mamá y la familia de su mamá, colocando las mismas reglas. Es muy importante la comunicación entre padres y aún más, mucho más importante cuando el niño vaya a la casa del papá o del papá que no vive con él y va a la casa de la familia, que nadie hable negativo de del otro padre. Es decir, si se va con el papá, que el papá no empiece con la familia a hablar mal de la mamá y viceversa. Entonces recordemos que si el niño está en la casa de la mamá y se va a hablar de la mamá, sea algo positivo, pero que no sea nada negativo. Recordemos que siguen siendo los papás. Ni papá habla mal de mamá, ni mamá habla mal de papá, ni la familia extensa, y eso es algo muy importante, que los padres deben dejarle clara a la familia extensa. También hay algo muy importante, y recuerden que si hay discusiones o no estamos bien con la ruptura de la relación, el papá que se queda viviendo con el niño no le puede decir es que el tema de su mamá aquí es vetado y no se habla, o el caso al contrario. O sea, no se le puede decir a un niño que no se va a hablar del otro papá, porque finalmente él necesita comunicarse. En cuarto punto, también vemos que los padres deberán realizar acuerdos para establecer ¿qué? Pautas de crianza como cuáles: el horario en el que se va a acostar, en el horario en el que va a comer, qué come, qué cosas se le está enseñando a que coma, porque esta es la época en donde se empiezan a enseñar verduras y demás. Si en la casa de la mamá no come dulces, en la casa del papá tampoco, porque de alguna manera eso es refutarse la autoridad. Las tareas se hacen en las dos casas, los límites son los mismos, tanto entre semana como los fines de semana, como en vacaciones. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que si la mamá le colocó por alguna razón alguna consecuencia debido a su comportamiento, esa misma consecuencia debe estar en la casa del papá. Te quito el ejemplo, te quito el televisor este fin de semana. Ok, en la casa del papá tampoco ve televisión. Porque eso, ¿qué quiere decir? Si se lo refutan entre ellos, es decir, que si en la casa de la mamá no lo ve, pero en la casa del papá sí lo ve, lo que se empieza a generar es algo que se llama alienación parental. ¿Y eso qué es? Eso es aliarme con mi hijo y quitarme el rol de padre llevándolo al mismo rol. Y cuando yo lo llevo al mismo rol, ahí hay un punto muy importante que nos hablaba la doctora Paola, y es que nos quitamos la autoridad. Porque al quitarle al otro la autoridad, me la estoy quitando también yo. Entonces tengan mucho cuidado con ese tema. El quinto punto: el padre que comparte la mayor tiempo con el niño debe informar al otro padre los aspectos relevantes como el colegio, la salud, la actividad de tiempo libre. ¿Por qué? Porque el niño se está comportando de alguna manera, se está afectando, y él se está comportando de alguna otra manera agresivo con los otros niños. Si el papá que vive con el niño no le cuenta al otro, pues el otro puede estar premiando ese tipo de conductas que realmente no son positivas para el niño. Otra cosa es la salud. Si el niño está presentando una prediabetes o está generando una obesidad y ya hay una dieta, pues debe comunicárselo al otro padre. Por ejemplo, niños que les quitan el celular porque sus ojitos no están bien, aunque a esa edad no deberían usar celular, ¿no? Pero que le ponen a hacer juegos, y el otro papá le pone 2 horas cuando el oftalmólogo le dijo que 20 minutos. Ese tema, por eso es tan importante manejarlo acertadamente.
Gracias, doctora Elizabeth. Nuestra última temática está relacionada con el temor. Y algunas de las preguntas planteadas por nuestros padres fueron respecto de los países que presentan frecuentes movimientos telúricos, como México y Chile, ¿cómo afrontar el temor de los niños? Los temores son normales durante el desarrollo del niño. Lo importante es cómo los adultos afrontamos para ser ejemplo positivo a los niños. Entonces vamos a dar unas pautas, pero recuerden, lo más importante es la actitud que usted tiene, comportamiento que usted da frente a un evento de estos. Entonces, lo primero, por ejemplo, en el caso de México y Chile, que son países sísmicos, lo primero es empezar a normalizar el fenómeno natural. ¿Eso qué quiere decir? Explíquele con dibujos, recordemos que son niños, para que el niño comprenda qué es lo que está sucediendo. La placa tectónica se mueve, no use esos términos. Entonces, mira, se está moviendo y esto está sucediendo. Hágale todo el dibujo y por favor, no me le vayan a mostrar pues los terremotos que han sucedido. No, porque eso va a generar susto. Hagamos dibujos. No importa el nivel del dibujo, sino que sea comprensible la explicación. Entonces le vamos a contar qué está sucediendo y qué vamos a hacer durante ese tiempo. Es decir, vamos a estar tranquilos, usted le va a contar en muñequitos el plan de acción que tiene en la casa, entonces nos vamos a refugiar allí, vamos a estar muy tranquilos, podemos tener una estrategia de afrontamiento muy importante que es la espiritual, vamos a estar en oración porque Dios nos va a proteger. Eso se puede hacer, claro, primero porque está afianzando su fe, pero es porque él se siente tranquilo porque hay un ser superior protegiéndolo, entonces es muy importante que usted lo tenga allí. Hay algo muy importante y es mirar cómo él va actuando, pero si usted mira, él actúa como usted actúa. Entonces la persona, el adulto que le esté explicando en el momento del sismo, también debe estar muy tranquilo. ¿Es difícil? Claro, pero es que usted está haciendo un tema de ejemplo para que él lo siga. Es muy importante que le diga que él va a estar muy tranquilo y que todo es totalmente natural. Que si todo está bien, no le diga eso porque tal vez cuando termine el terremoto y las consecuencias no sean tan bien. Entonces, si usted le dice cosas que no van a suceder, eso va a hacer que el niño pierda la confianza en usted. Entonces, hágalo sentir seguro. También valídele la emoción del niño preguntando qué es lo que más le produce temor, indicando que todos sentimos miedo. Eso es validar una emoción. ¿Qué estás sintiendo? Mucho miedo, mami. Es muy importante y es natural que sientas miedo. Yo también siento miedo, pero lo más importante es que nos tranquilicemos. No le estás diciendo que no puede, no. Tú vas a ser valiente. No, no le diga eso porque usted está haciendo que él niegue su emoción y es importante que la exprese. Ayudar también a asumir un criterio de realidad sin mentir ni ocultarle. ¿Eso qué implica? No evadir lo ocurrido, sino mostrar realmente lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Ay, mire, ¿qué pasó durante el sismo? Entonces van los dos recorriendo la casa, se inquietó, pasó esto, sí, pero mira que estamos bien. O sea, sí es mostrarle lo que sucedió, pero tranquilizándolo que las vidas humanas están bien en ese momento. Si no hubo daños mayores, simplemente hace usted la explicación simple. Si por el contrario hubo daños mayores, hablo de vidas humanas, es importante también acompañarlo en ese proceso de duelo, de decir que no ha sido, lo más importante siempre, no ha sido culpa de él como tal, que dicen, no, ahora tengo más miedo y quiero llorar, déjalo que se desahogue, en ese momento es totalmente natural, pero recuerden, sus hijos toman sus emociones. Si usted de alguna otra manera se tranquiliza ante un evento de esos, él se va a tranquilizar. Un tema muy importante es que ese no sea el tema de conversación de toda la semana. Ay, si se acuerda del domingo, tembló, ¿no? Y fue terrible. Y el niño está ahí. Entonces usted le está mostrando que es terrible que hayan sismos. Entonces es muy importante que no sea el tema de conversación y tengan mucho cuidado con la información que le presentan o que le dan para la edad. No toda la información es apropiada. Ver el noticiero después de lo que sucedió no es apropiado para la edad de ellos. Él tiene 4 o 5 años y se me está formando y está hasta ahora entendiendo qué es lo que sucede.
Y cuando ve todo aquello en la televisión, pues eso hace que se estrese. De por sí las noticias normalmente estresan, y más a un niño en esa edad. Y si tiene temor aún más, por favor, evite que vea ese tipo de noticias. Otra cosa importantísima, cuidado con las películas. Entonces, preciso, hubo un sismo el domingo y este domingo estamos viendo el terremoto, el tsunami y todas las películas de eso. ¿Eso qué va a hacer? Que genere mucho más miedo. Entonces, estas serían como las pautas para que por favor lo tengan en cuenta para las personas que viven en los países sísmicos. Muchas gracias, doctora Elizabeth. La siguiente pregunta relacionada con la temática del temor es, ¿por qué un niño cuando tiene ansiedad puede repetir conductas de etapas biológicas superadas? Ok. Siempre son situaciones que por algún motivo están generando temor y angustia en los niños. Y eso hace que se expresen a través de ¿qué? Eso hace que se expresen a través de la expulsión fecal, de la orina, del control de esfínteres, cuando ya se ha controlado. Esto lo que nos dice es, al niño le está sucediendo algo. Temor y angustia le está generando algo, y no es porque sean malcriados o quieran llamar la atención, sino porque definitivamente es muy importante identificar qué le está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una emoción que se llama temor. ¿Qué está generando? Se llama retroceso. ¿Qué se está generando ese retroceso? ¿Por qué después de que controlaba esfínteres hoy ya no lo hace? Entonces, ¿qué vamos a empezar a identificar, querido padre? Vamos a mirar, puede ser un tema de maltrato familiar, un tema de maltrato físico, maltrato verbal, maltrato sexual, bullying escolar, un cambio de ambiente. Como usted sabe cómo lo están tratando realmente en el colegio es nuevo, pero ya no quiere, y cada vez que usted tiene que mirar cada situación, a qué está asociada esa orina, es en la mañana, es en la noche, a qué le tiene temor. Porque un bullying escolar podría ser una buena causa, o las causas que hasta el momento le he nombrado. Por ejemplo, hay niños que no se adaptan bien al cambio de ambiente, eso quiere decir en los trasteos, los cambios de ciudad, el divorcio de los padres, porque es esa ruptura, como ya les explicaba anteriormente, que genera ese dolor, y al no poder expresarme lo que hago es llenarme de miedos. Mi familia se ha destruido y ahora ¿qué va a hacer de mí? Ya nadie me va a querer. Entonces es empezar a validar esos miedos. El nacimiento de un nuevo hermano. ¿Por qué el nacimiento de un nuevo hermano? Porque resulta que ahora él ya no me van a querer igual que antes, ahora toda la atención es para el bebé. Por eso es tan importante cuando va a llegar un niño a la familia, explicarle que el hermanito lo va a querer mucho y que ellos lo van a seguir amando. También la muerte o abandono de un familiar, esto también puede generar, entonces vemos que pueden ser muchas circunstancias, la falta de atención, incluso la sobreprotección. Sobreprotección, ¿por qué? Porque la falta de atención para llamar la atención, y la sobreprotección porque no le permitimos hacer nada, y eso hace que yo le tenga miedo a todo. Y entonces evito ir al baño porque hasta me da miedo ir al baño en las noches. Entonces podría llegar a ser. Cuando se pueda identificar a cualquiera de estas causas que le he nombrado, es muy importante que usted vaya y dialogue con el niño. Escúchelo. ¿A qué le tienes miedo? Mami, es que no sé. O de pronto le puede decir, no, mami, es que allá en el baño hay un monstruo. Ok, vaya y valide cuál es el monstruo que está viendo el niño. ¿Sí? Hay casos en los que preciso la ventana del baño queda cerca a la alcoba del niño, y cuando prende la luz ve un monstruo, y resulta que el monstruo es el champú o algo que hay allí. Entonces es muy importante que usted valide con el niño. Si definitivamente usted no identifica cuál es la causa del retroceso, le sugiero que consulte un profesional. ¿Por qué? Porque algo está pasando. No es, aunque los temores son normales, los retrocesos siempre tienen una causa. Muchas gracias. Orientada con la pregunta anterior, nos indagan acerca de
¿Cómo incentivar al niño para que realice las actividades por sí solo? Bueno, este es un sentimiento de tolerancia y frustración en los cuales normalmente el padre debe acompañarle. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones. Hay niños que son muy consentidos, entonces no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque el papá lo que hace es reaccionar ante eso y decir, no, yo lo hago por ti o yo lo hago. No, no me puedo amarrar hoy el zapato y no me lo amarro y no me lo amarro. Pero si uno lo empieza, entonces, ¿qué es lo que debe hacer el papá? O sea, no hay una tolerancia a la frustración y recordemos que esa edad se está formando. De los 0 a los 5 años lo que se empieza a formar es esa tolerancia, pero si no lo puedo hacer rápido, como que ya no lo quiero hacer. El papá lo que debe hacer es acompañarle, mostrarle mucha comprensión, mucho amor, y cuando fracase en el intento, referirse en positivo de lo vas a lograr, ahora sí lo vas a poder hacer, ven y te acompaño a hacerlo. No lo sobreproteja haciéndolo. Si usted lo hace, el niño siempre va a decir no puedo porque su actitud de padre es resolver. Entonces no le resuelva, permite que lo haga porque ahí que está desarrollando la autonomía y la libertad. Pero también debemos tener en cuenta y es a qué está diciendo que no puede. O sea, realmente la tarea que usted le está colocando está dentro de la edad de él. Ese es un buen punto que se debe identificar. Y otro es que el ambiente es seguro, porque si el tema es que le estamos enviando a hacer algo que tiene que subir si se puede caer, entonces primero miremos que el ambiente sea seguro para incentivarlo y que no vaya a tener pues se contrarreste y se golpee. Pero acá también vamos a hacerle algo y es coloque actividades apropiadas a su edad y a su desarrollo. Entonces, le voy a poner este juego, vamos a hacer este juego que es de su edad para que se interese. ¿Por qué? Porque si ya tengo 5 años y todavía me ponen juguetes de 2 años, tal vez yo no quiera jugar y le voy a decir que no puedo porque ya me aburre. Entonces es importante también mirar los intereses y la etapa de desarrollo en la que está. En la medida en que crece, los juguetes van cambiando y las actividades también. Y otra muy importante es permítale equivocarse, cultive la paciencia y la calma en el niño. Otra vez me quedó mal, vuelve e inténtalo, otra vez, vamos a volver a hacerlo. Y usted lo incentiva hasta el punto de que realmente lo hace. Acompáñelo y él va a decir sí puedo, porque se siente seguro, se siente que está protegido y usted lo está validando diciéndole que sí puede. Pero si usted le hace todo, eso quiere decir que le está diciendo usted no puede y yo voy a hacer todo. ¿Cuál es el problema de eso? Que ese mismo no puedo va creciendo. Y va a llegar un momento donde realmente no hace nada y ya tenemos un chico en la adolescencia en la cual nos está teniendo temas en el colegio porque dice que todo no puede. Eso viene desde ahí, porque recordemos que acá desarrollamos autonomía y libertad. Muchas gracias. Con un tema común a esta edad, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estrategias? Perdón, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que se pueden implementar para que los niños no le teman a la oscuridad? En cuanto al miedo a la oscuridad, se hace en acompañamiento del padre y lo que empezamos a hacer es una rutina tranquilizadora para la hora de irse a dormir. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer todo un preámbulo para dormir. Entonces se va a bañar los dientes, te empijamaste y vamos a la cama. Y allí, ¿qué va a pasar? ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a leer un cuento, le vamos a cantar, de que su hijo se sienta querido y seguro. Ahora, todos los cuentos que le contemos tienen que ser muy amigables, porque si le contamos cuentos de que el lobo viene, pues tal vez no se duerma. Entonces es muy importante el tipo de cuento también. Ayude a su hijo a afrontar su miedo poco a poco. Por ejemplo, el niño le está diciendo que debajo de la cama o en el armario hay un monstruo. Entonces, en la rutina va a estar ir a revisar con el niño el armario y debajo de la cama. Entonces, mira que no hay un monstruo, vamos los dos porque tú eres muy valiente. Cuando le dice uno que es muy valiente, el niño realmente está diciendo, mi papá me está creyendo en mí, me está dando seguridad, pero también me siento protegido porque me están acompañando. Entonces, lo más importante es mirar que definitivamente no haya nada y entonces eso lo va a tranquilizar.
Después, ¿qué se hace después de eso? Cuando él ya lo haya visto, entonces se van a la cama, leen el cuento y inicialmente lo que se le puede dejar es una lámpara de esas que tienen luz muy tenue, muy tenue. Recuerden que la luz alta lo que hace es activar a los niños. Entonces una luz muy suave para dejarle inicialmente mientras él se siente seguro. Podemos acompañarlo hasta que se duerma, no le apague la lámpara, que con el tiempo, un día, después de tanta seguridad y tranquilidad que usted le ha dado, te va a decir, apágame la luz, yo estoy más tranquilo porque entendí que no hay monstruos, pero ahí eso es más en la etapa más grande. Ahora, una cosa importante es, limite las imágenes y las películas y programas infantiles que asusten, porque este tipo de cosas alimentan los miedos. Entonces es muy importante revisar qué está viendo, es muy importante revisar qué programas ve, qué es lo último que ve, por favor no vea noticias con él, me lo estresa y finalmente no descansa. Entonces esa es una muy buena forma de hacerlo, con mucha paciencia porque esto no es algo que se dé en una semana. Los niños van aprendiendo poco a poco y ellos van, pues por eso se están formando. En los 0 a los 5 años estamos en total formación de esa autonomía, entonces es tenerle mucha paciencia porque hay algunos papás que dicen, ya llevo un mes y no ha pasado nada. Van a pasar varios meses. Mientras usted más lo acompañe, más fácil va a ser. También depende de la seguridad que usted tenga. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras expositoras, la doctora Paola Medina y la doctora Elizabeth Ricaurte, por todo su apoyo y la ayuda en la absolución de estas preguntas planteadas por los padres en la primera parte del taller Corrigiendo con Amor. Esperamos que esta exposición haya sido de provecho para ustedes y pueda ser implementada con sus hijos. Recuerde que en nuestra iglesia estamos prestos a ayudarlo en todo lo que requiera. Cualquier inquietud puede comunicarse con nuestra coordinadora general, Teresa Valdivieso, al teléfono que aparece aquí en pantalla, y con nuestra compañera Victoria Pérez, al mismo número reportado en la pantalla de nuestro computador. Además, si es la primera vez que usted se conecta con nosotros y quiere obtener el link de Zoom para que su hijo participe en las enseñanzas, por favor remítanos un correo a la siguiente dirección electrónica: escueladominical.pb@gmail.com. Los invitamos a inscribirse en nuestras redes sociales para estar atentos a los próximos talleres. Muchas gracias por su participación. Para nosotros ustedes y sus hijos son lo más importante. Dios los bendiga.